Malta, la isla mediterránea con algunos de los rincones más sagrados del mundo. Construidos hace más de 5.000 años, constituyen la manifestación de una cultura megalítica, la era o la edad de los templos. Era una civilización muy desarrollada, pero cerca del año 2300 a.C. cambió por completo. Dicha civilización prosperó durante miles de años y desapareció repentinamente, creando uno de los mayores misterios de la historia. Ahora, un equipo de expertos estudiará el origen de esta cultura y descubrirá el motivo de su desaparición. Queríamos encontrar la conexión entre la creación de estas magníficas construcciones megalíticas y la razón de su final. Algunos apuntan al cambio climático y la revolución como origen de la caída de dicha cultura. Otros consideran que el golpe catastrófico de un meteorito hizo sus vidas insostenibles. Sus lugares más sagrados siguen revelando vestigios de su increíble historia. Lugares sagrados. Malta. Estos templos megalíticos son algunos de los más antiguos del mundo entero. Algunos construidos entre los años 3500 y 2500 a.C., anteriores a Stonehenge e incluso a las pirámides de Egipto. Aún se pueden visitar más de 30 de estos magníficos templos en Malta y en Gozo, su isla hermana. ¿Quién más de este impresionante periodo puede construir algo tan sofisticado? Durante siglos, estos templos han generado grandes incógnitas y misterios. Hoy, un equipo de expertos liderado por la arqueóloga Caroline Malone se embarca en un proyecto innovador. El principal objetivo es descifrar los secretos de esta cultura y entender por qué desaparecieron sin dejar rastro después de miles de años de progreso. A pocos kilómetros de La Valetta, su capital, encontramos un discreto edificio escondido. En su interior, protegido por un sistema de control de humedad, encontramos uno de los rincones sagrados más espectaculares del mundo. El hipogeo de Hal Saflieni fue construido hace más de 5.000 años por el misterioso pueblo de los templos. Este complejo, construido a mano, tiene una profundidad de unos 10 metros. Por aquel entonces solo utilizaban herramientas hechas de piedra y de hueso, por lo que no debió ser fácil esculpir estos espacios. Incluso después del paso de 5 milenios, aún se pueden apreciar los detalles de la pared pintados en ocre rojo. Al no existir la electricidad, seguramente utilizarían antorchas o una luz destellante que, a su vez, formaría sombras y le daría una sensación de movimiento. Enormes excavaciones de piedra, complejas salas talladas a mano y pintadas en ocre rojo. ¿A qué se debía tanto detalle? En 1902, cuando se descubrió este hipogeo, se encontraron restos de miles de huesos humanos que se desintegraban solo con tocarlos. Pero algo está muy claro. Estos lugares subterráneos eran espacios sagrados de enterramiento, conocidos como los templos de los muertos. Son los restos encontrados en Hal Saflieni. No obstante, la arqueóloga Caroline Malone ha descubierto un segundo hipogeo en la isla de Gozo, al norte de Malta. Este rincón sagrado de más de 5.000 años de antigüedad se conoce como el Círculo de Shara.
Fue lugar de enterramiento durante 20 o 30 generaciones de personas, lo que supone casi 1500 años continuos de diferentes familias. El equipo ha desenterrado miles de huesos humanos. Son los valiosos vestigios de casi 800 personas de la época de los templos. A día de hoy los restos están conservados en el Museo Nacional de Malta. Es aquí donde Bernadette Mercheka analiza de cerca los huesos de esta misteriosa civilización. Estos de aquí datan del 3100 al 2500 a.C., aproximadamente. Son muy antiguos, pero están muy bien conservados. Así puedo estudiar la población de entonces. Los estudios proporcionan pistas sobre las características del proceso de enterramiento de esta civilización. Trasladaban a sus seres queridos a las criptas subterráneas y llevaban a cabo un ritual extraordinario. Durante el proceso conocido como descarnadura, se dejaba el cuerpo del fallecido en el hipogeo durante varios meses hasta que los huesos se quedaban sin carne. Tras la muerte de una persona, dejaban el cuerpo expuesto durante un determinado periodo de tiempo. A medida que se descomponía el cuerpo, se descuartizaba para volver a distribuirlo. Los monumentos servían de cápsula en la que guardaban los restos de los fallecidos para representar la longevidad de la comunidad. No es difícil imaginar que no tuvo que ser agradable permanecer allí mientras se pudrían los cuerpos a su alrededor. Aunque hayan pasado miles de años desde entonces, se sigue respirando el misterio en este increíble rincón sagrado. Uno de esos misterios es el extraño agujero escondido en las profundidades del hipogeo de Hal-Saflieni. La sala del oráculo podría haber sido diseñada para aumentar los efectos de sonido. Al proyectar la voz hacia el agujero, resuena en todo el lugar. Retumba a un volumen altísimo. Es algo aterrador. Escuchar algo así tiene que causar mucha impresión. En la Universidad de Wesleyan en Connecticut, la profesora Saiki Lui estudia el impacto de dicho efecto sonoro en el cerebro humano. Los sonidos grabados en el hipogeo son muy interesantes por sus frecuencias. Poseen un patrón muy repetitivo. Durante esas repeticiones, el cerebro empieza a crear especulaciones relacionadas con el sistema auditivo y de recompensa. Tales reverberaciones llevan al cerebro a generar endorfinas y sustancias químicas relacionadas con el placer, como la dopamina. Cuando el sonido termina, hay un flujo repentino de dopamina. El estudio determina que los sonidos grabados en el hipogeo resuenan a casi 150 hercios. Esto se conoce como alta actividad gamma. Los resultados muestran que la alta actividad gamma de más de 100 hercios está asociada a la percepción consciente. Significa que el sonido se utiliza para sintonizar a un grupo grande de personas con el mismo objetivo social. Por tanto, deducimos que utilizaban el sonido para crear una experiencia trascendental durante sus entierros. Existe cierto paralelismo con la música electrónica que escuchamos hoy en día. Los entierros celebrados bajo tierra, con música extraña y distintas imágenes pintadas en las paredes, se convertían en una poderosa experiencia sensorial. Aquellos que se adentraban para dejar a sus seres queridos expuestos a su alrededor
con el olor de los cuerpos putrefactos. Quizás necesitaban estar colocados o tomar setas mágicas antes de bajar. Era una experiencia sensorial y hasta psicodélica. Escucharían esos sonidos repetitivos a la vez que olerían la carne podrida de los cuerpos, además de otras experiencias sensoriales, creando un impacto en el cerebro. Esto serviría para fomentar un estado de trance religioso. Tales prácticas hacen pensar que se reunían para venerar a una entidad desconocida. Entre los huesos encontrados en Hals Afflieni dejaron una prueba difícil de ignorar. Una figurilla conocida como la Dama Durmiente. Esta es solo una de las estatuillas encontradas en los rincones más sagrados del país. Aunque haya sido considerado un misterio durante siglos, la arqueóloga Malone cree que nos dan información sobre cómo vivía dicha civilización. Puede que se trate de un símbolo de nostalgia de cuando había más comida. Es posible que las figuras de cuerpos más rellenos reflejen un recuerdo de tiempos mejores. La teoría de la arqueóloga indica que tales figuras no solo son indicativas de las vidas que llevaban, sino que también simbolizan la clave de la supervivencia del pueblo en estas tierras. También pueden mostrar una respuesta a su repentina desaparición. El pueblo de los templos desapareció de la isla alrededor del año 2300 a.C. Aunque su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia, hoy se buscan nuevas claves entre los restos de sus templos para entender dicha ausencia. Construido cerca del 3400 a.C., Gigantia, en la isla de Gozo, es uno de los templos más antiguos de Malta. Esta construcción ha generado diferentes debates entre los expertos. ¿Cuál era su función? ¿Cómo podía sobrevivir un pueblo tan desarrollado y sofisticado en tierras tan hostiles? ¿Cómo construyeron estos templos tan maravillosos y complejos a la vez? Un equipo innovador de arqueólogos y científicos tratan de desvelar estas grandes incógnitas. Han descubierto algo revelador sobre la tierra en la cual edificaron sus templos. Los templos eran construidos sobre tierra fértil de forma deliberada. El grupo de expertos cree que el secreto de la supervivencia de dicha civilización en estas zonas rocosas se encuentra en la riqueza del suelo. La lluvia es escasa en Malta y los ríos pueden estar secos durante todo el año. Encontrar un terreno fértil es difícil. Se trasladan muestras de la tierra a Irlanda del Norte para ser analizadas por el arqueólogo Rowan McLaughlin. Realizamos estudios detallados de las semillas. Sabemos que son de la prehistoria porque pudimos hacer una datación por carbono en cada una de las semillas. Ahora analiza algunos ejemplares de estas semillas utilizando el método de la espectrometría de masas con acelerador. La máquina AMS transforma cada muestra en un haz de partículas que a su vez se acelera a velocidades casi tan rápidas como la de la luz. El número de átomos de carbono 13 en cada semilla se compara con modelos contrastados de tiempo y base. Los resultados determinan que las semillas tienen alrededor de 5000 años. Las semillas entregadas en las muestras para su estudio son las mismas que usaban para cultivar su propio alimento. Lo que indican las semillas es que ellos trajeron a Malta lo que conocemos como paquete neolítico. Animales y plantas que cultivaban en la isla para luego utilizarlos como base de subsistencia de su economía. Estudios posteriores de la Tierra determinan que consiguieron desarrollar eficientes y sofisticados sistemas de agricultura.
Cultivaban cebada, garbanzos, lentejas y fruta, además de obtener carne y leche de su ganado. Su rica y diversa dieta fue un elemento clave en el desarrollo de su cultura. Mediante la experiencia, procuraban beneficiarse de la tierra sobre la que vivían. Era un grupo tenaz, pero conscientes de la importancia de proteger sus tierras como pudieran. Increíblemente, el análisis de los isótopos permite a los científicos averiguar qué nutrientes extrajeron del suelo en el que estaban plantadas estas semillas de 5.000 años de antigüedad. Los resultados muestran que los agricultores cubrían la tierra árida con abono fértil. Trabajan y aran la tierra, a la vez que la cultivan y la abonan para que mejore su fertilidad. El equipo de arqueólogos descifró una clave primordial del misterio. El motivo por el que esta civilización pudo sobrevivir durante más de un milenio reside en sus excelentes habilidades como agricultores. Eran conscientes de la calidad de la tierra que labraban. Entendían cómo debían preservarla y nutrirla. El equipo continúa estudiando la finalidad de estas increíbles construcciones sagradas cuando la mayor parte de las personas construían y vivían en casas más primitivas. Se lleva a cabo una excavación en Gigantía y descubren más secretos de esta antigua civilización. A mi derecha se ha excavado una plataforma escondida detrás de la pared blanca, donde encontramos algo muy interesante sobre el acceso de los peregrinos al monumento. Stoddard y el equipo encuentran los restos de una rampa que llega hasta el templo. Es evidente que el acceso al santuario tiene mucha importancia para el pueblo. Otro detalle sobre la fachada del monumento desvela un detalle importante sobre este antiguo mundo. Esta es la fachada del templo. Una característica especial que posee es la plataforma que recorre esta parte del templo. La plataforma la tapan ahora los bloques de piedra caídos, pero se han encontrado otras plataformas en diferentes lugares sagrados de la isla. Construido en el año 2800 a.C., hoy el templo de Tarshin está protegido por una enorme carpa. A pesar de haber pasado unos 5.000 años, sigue siendo un testimonio de las habilidades y del arte de la cultura de los templos. Al igual que en Gigantía, una enorme plataforma recorre ambos lados de la entrada. Los expertos creen que tenían una función ritual. Las utilizaban para presentar la variada riqueza de sus cultivos. Y cobra más fuerza cuando el equipo examina el interior de los templos. Aquí descubren huecos tallados en las losas de roca verticales con la altura exacta de una cabra o de una vaca. El equipo deduce que deben de ser los agujeros de sujeción. Uno podría imaginar a un animal de gran tamaño colocado debajo del hueco. Cuando reúnen todas las pruebas, ya tienen una idea sobre las vidas y la celebración de rituales de esta antigua civilización. Después de dejar algunos productos de sus cosechas en las plataformas, metían a su ganado en el templo. El santuario está dividido en distintas salas, algunas de ellas con altares. Se han encontrado restos de carne, lo que indica que sacrificaban a los animales. Traían animales vivos para luego descuartizarlos. Guardaban algunas partes del animal y devolvían otras a la tierra. De este modo, reproducían el ciclo generador de vida de la tierra. Esta civilización no solo desarrolló innovadoras formas de cultivar, sino que crearon complejos rituales para honrar su cosecha.
Los arqueólogos encuentran otra maravilla en el templo de Cordin III. Un abrevadero de casi 3 metros de largo. Su extraña forma sugiere que podría haber sido una enorme trituradora de grano o que pudo servir para cocinar grandes cantidades de comida. En el templo de Tarsin se encuentra un recipiente de grandes dimensiones que podría haber sido utilizado para cocinar mucha cantidad de comida o para servir el alimento a varias personas a la vez. Y llegamos a una sorprendente conclusión. Estos lugares sagrados no son simples espacios de veneración. Estaban diseñados para festejar la comida, para realizar sacrificios en honor a la naturaleza y para compartir sus riquezas entre todos. Los sacrificios se realizaban en un momento trascendental, un sacrificio cada mucho tiempo, y de esta manera se generaba una cantidad abundante de alimentos que consumían muy deprisa. No había frigoríficos, así que celebraban banquetes por todo lo alto. Los vestigios permiten al equipo visualizar cómo habría sido la vida de estas personas. Los alimentos de la tierra, cuidadosamente cosechados, son ofrecidos en una ceremonia de celebración en sus templos. Luego, la comunidad compartiría la comida en abundantes banquetes. El ser humano siempre ha disfrutado al reunirse para compartir la comida, la bebida, y lo vemos en cualquier comunidad a lo largo de la historia. Era un periodo de gran estabilidad económica y cultural. La sociedad era cooperativa y amable, y disfrutaba compartiendo. Algo imprescindible para mantener a todos como parte del grupo. El acto de compartir permite a la gente prosperar en paz durante siglos y construir templos sin precedentes para su época. Aunque también puede resolver otro misterio. Durante mucho tiempo se pensó que las extrañas figurillas de los templos eran diosas de la fertilidad. La fertilidad habría desempeñado un rol muy importante. Estamos hablando de un periodo en el que su propia fertilidad, sus cosechas y sus animales habrían sido de vital importancia. Pero además de representar la fertilidad, también pueden expresar el cuerpo deseado por estas personas. Los estudios de sus huesos revelan que eran personas delgadas, en cierto modo debido al trabajo necesario para cultivar suficiente comida para mantenerse con vida. El sobrepeso podía ser su ideal de belleza. La corpulencia no representa una realidad biológica, ya que los huesos demuestran que este no era el caso. La fragilidad de estas islas suponía que nunca lograrían tener los cuerpos corpulentos que deseaban. Tal vez su aspiración fuese llegar a donde estaban sus ancestros del otro mundo, que no sufrían la escasez de comida. Conscientes de la precariedad de su suministro de comida, las personas se obsesionaron con comer. No seguían un culto a la fertilidad, sino un culto a la grasa. Aunque nuevas investigaciones desvelan cómo se debilitaba su tierra frágil a pesar de los signos externos de abundancia, una civilización entera al borde del abismo. Hoy en día, Malta es el hogar de cientos de iglesias cristianas. Se dice que hay tantas iglesias en las islas como días en el año. Algunos pueblos tienen más de una. Cada año la gente se reúne para celebrar las llamadas festas, que son celebraciones con gran cantidad de comida típica de la cultura maltesa. Cada localidad tiene la suya. Es una costumbre para celebrar la vida. Aunque haya pasado mucho tiempo como para determinar que las fiestas de hoy en día están relacionadas con los banquetes de la civilización de la era de los templos, es difícil pasar por alto ciertas similitudes.
La similitud es maravillosa, ya sea para conmemorar un santo o algún dios, sigue siendo un ritual para conmemorar el pasado. La comida y la bebida son fundamentales en la forma de celebrar. Los lugareños se preparan todo el año para estas celebraciones, dedicando mucha energía y recursos a sus preparativos. Cada localidad despliega impresionantes espectáculos de fuegos artificiales. La mayoría son preparados por los mismos nativos, compitiendo entre sí para llevarse el título al mejor espectáculo. De la misma manera que hace unos 5000 años, la comunidad competía con las aldeas vecinas para demostrar que organizaba los mejores banquetes y que construía los templos más bellos. Actualmente en Malta, cada localidad elige a un santo de la fe cristiana para honrar en su festa, mientras que en la Edad de los Templos se elegía a un animal determinado como símbolo. En Tarsin era el toro, mientras que en Gigantía era la serpiente. Los clanes podían expresar a través de sus templos su identidad, su robustez, su poder y su riqueza. Existían competiciones que unían y separaban a los pueblos, aunque siguiendo un bien común. Al igual que ocurre hoy, antiguamente la gente disfrutaba de las reuniones, de las celebraciones y del culto. Mientras el equipo arqueológico continúa descubriendo nuevas pistas sobre la antigua civilización de Malta, desvelan que los lugares sagrados no solo servían como lugar de culto, sino también como un espacio para bendecir y consumir alimentos. Aunque la profesora Malone estudia otra posible función de estos templos. Es posible que los templos hayan servido como tiendas. Se ven pequeños compartimentos y estanterías, por lo que también podrían haber sido centros de distribución. Estos lugares sagrados serían literalmente un modo de sustento. No obstante, un grupo exclusivo de sacerdotes habría ignorado tales funciones. La importancia de los sacerdotes en la sociedad se confirma cuando el grupo de arqueólogos lleva a cabo la excavación del Círculo de Shara en Gozo. La primera excavación tuvo lugar a principios del siglo XIX, un momento inmortalizado por el arqueólogo jefe del proyecto, Charles Brocktorff. Al excavar en el círculo, encuentra el hipogeo, aunque había mucho más escondido bajo tierra. En un principio era un campo circular, rodeado de una pared de piedra derruida con algunas piedras grandes. Crecían algunas legumbres cultivadas por un hombre llamado Micheli. Nadie sabe lo que había aquí. La profesora Malone y su equipo excavan la tierra del Círculo de Shara durante años. Encuentran que Shara es un hipogeo, un lugar de sepultura bajo tierra. Se encuentran un total de 220.000 huesos que equivalen a los restos de 800 personas. Al adentrarse, los expertos se asombraron al ver las paredes de las salas pintadas en ocre rojo. Recuerdo la imagen de la profesora Malone saliendo cubierta de color rojo. Parecían langostas saliendo de sus cuevas. Con el fin de aprender más sobre el proceso de enterramiento de esta antigua civilización, una de las preguntas era entender el porqué de la abundante arcilla roja en todo el templo. Pasan de la brillante luz del día a la oscuridad, para luego estar rodeados de distintos sonidos y ecos. El agua que cae, la música de los tambores, la gente llorando. Tuvo que ser una experiencia abrumadora. Las excavaciones revelan otra percepción convincente. Resulta que los sacerdotes no solo tenían el deber de presidir los funerales en estos oscuros cementerios subterráneos.
Si analizamos estas criptas, podemos ver que las personas llegaban intactas, luego eran desmembradas y convertidas en ancestros. El equipo se da cuenta de que los sacerdotes de Shara colocan los huesos de manera muy específica. Tras desmembrar el esqueleto, seleccionan cada hueso individual para colocarlos en pilas concretas dentro de las salas funerarias. Tras estudiar los huesos, la doctora Mercheka confirma otra característica especial de los rituales de la gente de la era de los templos. Se puede apreciar el tono rojo de los huesos e incluso dentro de las comisuras. Cuando la carne ya se ha podrido y se han separado los huesos, los sacerdotes cubrían los restos con grandes cantidades de ocre rojo. Asociaban el uso del ocre como representación de la sangre, como si volviesen a nacer. En Shara también se descubre un elemento sorprendente, una colección de títeres para rituales sagrados. Estos son algunos de los objetos más emocionantes que he visto en mi carrera profesional. Eran una representación del desarrollo de sus vidas. Desde figuras toscas hasta imágenes con finos detalles, se cree que representan el ciclo de la vida, desde el nacimiento y la inocencia hasta la madurez y la muerte. El doctor Stoddard cree que los sacerdotes sostenían dichas figurillas durante los rituales funerarios, quizás para convocar a los dioses para que velen por los muertos. El motivo principal era expresar que en la vida las personas son individuos, pero en la muerte todos formamos parte de una comunidad eterna. A medida que continúan las investigaciones, el mundo de esta civilización de los templos se vuelve cada vez más claro. Los sacerdotes más importantes presiden las ceremonias de los fallecidos y se ocupan de los ancestros. Los sacerdotes también controlan el almacenamiento y la distribución de los alimentos y organizan grandes fiestas para la comunidad en tiempos de abundancia. Los sacerdotes tienen el poder supremo. Son maestros de la vida y de la muerte. Durante más de 1000 años, los sacerdotes se aseguran de que la gente prospere en este hermoso, a la vez que duro entorno. Hasta que de repente algo va muy mal. Nuevas investigaciones científicas indican que después de años de abundancia, las cosechas empiezan a mermar. Ante el caos y el miedo a la inanición, la gente se rebela. Una de las culturas más impresionantes del pasado prehistórico está a punto de desvanecerse. En lo alto de una cima, en el sur de Malta, dos antiguos rincones sagrados vigilan el mar Mediterráneo. Cubiertos con carpas de lona para protegerlos están los llamados Agar Kim y Managdra. Al igual que en otros santuarios, se utilizaron estos magníficos sitios sagrados para almacenar y bendecir los alimentos y para celebrar fiestas. Pero los arqueólogos han descubierto pruebas que apuntan a otro aspecto sagrado de esta antigua cultura. En la colina, unos depósitos excavados a mano muestran que para dicha civilización existía un bien más preciado que cualquier otro: el agua. Hay un grupo de depósitos hechos en piedra que podrían haber sido construidos a la vez que se iban edificando los increíbles templos alrededor. El doctor Rubén Grima es un experto que conoce la importancia del agua en la historia de Malta. Al igual que en cualquier sociedad humana, el agua es un bien fundamental. No existe vida sin este recurso. En la tierra rocosa de Malta las lluvias son escasas. Los manantiales naturales son a menudo venerados como sitios sagrados. Existen capillas construidas sobre algunos manantiales para proteger las propiedades del agua que dan la vida. Si analizamos la forma en la que el agua de las cuevas recibió un significado sagrado, entendremos que no se trata de simple agua,
Se convierte en agua muy especial. Cerca de la localidad de Mosta encontramos una pequeña capilla cristiana de más de 400 años construida alrededor de un manantial natural. Caen pequeñas gotas de agua. Solo caen un par de gotas cada minuto. En el periodo medieval, estas gotas sagradas de agua, que parecen brotar de la roca como por arte de magia durante todo el año, eran el dominio exclusivo del propietario local y su familia. Los arqueólogos creen que la civilización de los templos también consideraba el agua como algo sagrado. Todos los templos tienen extraños agujeros en el suelo. Los arqueólogos los llaman agujeros de libación. Pequeñas fosas en las que se vierte el agua para dar gracias por la generosidad de la tierra. La idea general de este ritual es preservar esa fertilidad agrícola. Creo que podemos ver los templos como una expresión del ciclo de la vida. Dan un sentido de seguridad. Mediante las ceremonias de libación de agua, este pueblo procura garantizar la estabilidad del ecosistema. No obstante, parece que en los últimos años de su civilización en Malta, el precioso ecosistema comienza a decaer. La gente de la Edad de los Templos prospera en la árida isla de Malta a lo largo de más de 1000 años. A pesar de las escasas lluvias, gestionan la falta de fuentes de agua para proteger la fertilidad de la tierra. Pero ocurre algo que cambiaría la vida de esta civilización. Alrededor del año 2350 a.C., el clima da un giro completo y empeora drásticamente. Las repentinas tormentas comienzan a descargar sobre la isla rocosa, arrastrando las atesoradas tierras de los agricultores por las laderas y anunciando un desastre. Los agricultores se ven obligados a trasladar las plantaciones a sus granjas a medida que aumenta la intensidad de estas tormentas. No podría haber habido tierra en esa zona, a menos que se lleve físicamente desde el fondo del valle hasta la cima otra vez. Se encontraron pruebas de los estragos de dicha labor física en los restos de las personas ancestrales. Esto es el túnel carpiano. Está en la muñeca, donde se encuentra esta parte de aquí, entre un hueso y el otro. El tejido blando se ha desgastado y hay contacto entre los huesos. Esto significa que sentían mucho dolor al usar sus manos. Los huesos también cuentan otra historia. Parece que en los siglos finales de esta civilización, la población aumenta a medida que empiezan a llegar más inmigrantes a la isla. Básicamente, esta calavera nos muestra una particular morfología del cráneo. Vemos aquí esta forma abultada, parecida a un panecillo. Esto podría sugerir que dichos individuos venían de un lugar diferente del Mediterráneo. Podría ser África u otros sitios. El aumento de la población requiere cosechas más grandes y abundantes para alimentar a todos. Pero a medida que la tierra se ahoga en el agua, pierde su riqueza mientras desaparecen los nutrientes tan deseados. Aunque las repentinas tormentas no fueron el único castigo que causó el cambio climático en sus vidas. Los cambios eran muy drásticos, pasando de temporadas de lluvias a temporadas de gran sequía. El clima se hace más y más caluroso. El análisis científico del suelo muestra la tragedia que estaba sufriendo la civilización de los templos. Al analizar el polen conservado en estas muestras de suelo, podemos ver que la cantidad de vegetación de sus tierras era cada vez menor. La tierra se hacía más y más seca. El paisaje va cambiando, menos árboles y cada vez más matorrales. La tierra se hacía más árida. El cambio climático fue un impacto real en su vida diaria. En el año 2300 a.C. ocurrió lo nunca visto.
Al final, sus cultivos no eran sostenibles y su cultura se derrumbó en pedazos. La repercusión de la sequía es real, porque la tierra es la base de nuestra propia civilización. Solo hay que recordar el medio oeste de Estados Unidos y el paisaje árido de la década de los años 30, debido a que las praderas se habían limpiado. La tierra se convirtió en polvo. Sin el cultivo de productos agrícolas, no hay vida humana. Cuando sus cultivos decrecen, la gente comienza a morir de inanición. El frágil equilibrio de la naturaleza que habían tratado de salvaguardar con sacrificios de animales, trabajo constante y rituales de agua les había fallado. Las pruebas encontradas en la arquitectura del templo de Tarsing parecen mostrar lo que sucede a continuación. En los últimos años de la cultura de la Edad de los Templos, los sacerdotes se esconden de la gente común. En los últimos años, algunas de las entradas permanecieron cerradas. Es posible que los efectos medioambientales causaran tiempos de dificultad y con esa reacción mantenían su posición de poder. En un intento desesperado por salvaguardar su poder, los sacerdotes empezaron a cerrar los templos y a esconder la comida. Ese fue el origen del final de la Edad de los Templos. Puede que los sacerdotes quisieran imponer su autoridad ante todo lo demás. Al apretar demasiado, todo se desmoronó como un castillo de naipes. La llegada de la transición cultural fue repentina y permanente. No había vuelta atrás. Durante más de 1000 años, la civilización de los templos prosperó en la isla de Malta, pero después su vida y su cultura se tambalearon. La sociedad empezó a dividirse y es posible que los alimentos y el control social no estuvieran tan regulados como antes. Quizá todo comenzó a desmoronarse. Sin cosechas, la gente empieza a desesperarse. Es imposible saber cuándo fue el colapso de esta cultura, pero sí hubo un gran giro entre el 2400 y 2300 a.C. Puede que hubiera un hundimiento social, como una especie de revuelta marxista de la población. Los restos humanos de los templos revelan signos de tragedia y angustia. Las muestras de las excavaciones constatan una alta mortalidad en los niños. La mitad de los cuerpos encontrados no habían alcanzado la edad adulta. Esto nos da una visión de Malta en una época en la que era imposible saber si alguno de tus hermanos había sobrevivido un día más. En cuestión de pocas décadas, desaparecen por completo de la isla. Una teoría podría ser que, enfrentados a la falta de comida, muchos se ven obligados a emigrar. Quizá hubo un episodio de emigración a las regiones vecinas, como Sicilia y África del Norte, ya que las islas no podían sustentar a una gran población. Hoy en día, una nueva teoría busca explicar cómo y por qué el clima cambió tan radicalmente. Algunos científicos creen que un importante acontecimiento catastrófico podría haber creado el caos. Las pruebas las tenemos en la dendrocronología, la ciencia que data los anillos de los árboles.
En 2354 a.C. encontramos un extraño patrón en el tronco de este árbol. Cuando observamos esta muestra, vemos que estos vasos conductores de la parte interior son tan pequeños que dejan de ser visibles al ojo humano. Significa que el árbol estaba sufriendo. Una anomalía semejante se encuentra en los árboles de toda Europa alrededor del año 2350 a.C., la misma época en la que la civilización de la Edad de los Templos sufrió los efectos del cambio climático extremo. El cambio climático fue extremo y traumático. Una de las teorías sugiere que un volcán gigante entró en erupción enviando enormes nubes de ceniza a la atmósfera, dejando a la vegetación sin luz solar y a los seres humanos sin alimentos. Pero el doctor Johnny McAneny propone una teoría diferente. Otra causa que podría llenar la atmósfera de polvo sería que éste cayera desde arriba por un impacto cósmico. Un cometa gigante dentro del sistema solar que hubiera sufrido una desintegración. El impacto de los meteoritos podría causar maremotos, terremotos y lluvias de ceniza. La epopeya de Gilgamesh, la obra más antigua de la literatura épica, habla de una oscuridad y agitación similar. Una nube negra se alzó en el horizonte. En su interior, Hadad truena. Se convirtió en tinieblas, lo que había sido luz. Todo se oscureció. Hubo cierto impulso al cambio, como el hecho de que la Tierra fuera bombardeada por escombros del espacio exterior. La cultura de los templos no fue la única en desaparecer. Las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto también cayeron en ese momento. Algunos estudios de ADN muestran que personas de toda Europa y Asia comienzan a emigrar, tal vez huyendo del desastre. El ADN muestra que muchos emigrantes sufren una de las enfermedades más devastadoras conocidas por el hombre, la peste. En el mismo siglo en el que se desvanece la cultura de los templos, 1 de cada 4 personas en Eurasia muere a causa de la enfermedad. Si la peste hubiese llegado a Malta, habría diezmado la isla. Un descubrimiento en el Círculo de Shara puede resolver el misterio de los acontecimientos de los últimos años de dicha cultura. Existen varios factores que podrían explicar el colapso de esta sociedad. Uno es la posible destrucción intencionada de una figura hermosa de piedra con faldones que encontramos en esta zona en más de 40 pedazos. Esa fue la implosión social. No hay nada más poderoso que rebelarse contra los objetos de poder que antes habían servido, pero que ahora se habían convertido en algo dañino y que habían perdido su poder. En torno al año 2300 a.C., la cultura de la Edad de los Templos llega a un repentino final. El cambio climático, la erosión del suelo y el hambre obligaron a su gente a abandonar sus hogares y sus templos para no volver jamás. La historia ancestral de Malta es un ejemplo de lo que podría pasar en el mundo actual. Ninguna civilización dura para siempre. Las culturas son inherentemente inestables. Nacen, se desarrollan, se consolidan, declinan y desaparecen. Aún hoy existen procesos que suceden en un segundo plano, pero que pueden traer tales crisis. Son extremadamente sutiles, a la vez que difíciles de subsanar, hasta que es demasiado tarde. Las culturas de hoy en día son igual de frágiles.
El cambio climático, el uso excesivo de recursos o el impacto catastrófico de un meteorito. No hay un consenso absoluto sobre lo que sentenció el final del pueblo de los templos. Pero una cosa es cierta: nuestro mundo moderno tiene mucho que aprender de los lugares sagrados de Malta y de la historia de derrumbe. Quizás si aprendemos las lecciones de esta extraordinaria civilización, podamos evitar el desastre. O, por el contrario, tal vez no.